Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Obligaciones en la vida diaria. Somos estudiantes en la licenciatura de Derecho y en este espacio buscamos analizar casos prácticos para entender cómo funciona el derecho y las obligaciones en situaciones reales y cotidianas. Así es, la idea de este podcast es tomar conceptos que vemos en clase y llevarlos a ejemplos diarios, que nos ayuden a comprender mejor cómo se aplica en la práctica. En este episodio vamos a hablar sobre la compensación como forma de extinción de las obligaciones. Para ello, analizamos un caso hipotético sencillo, pero muy completo, que nos permitirá identificar cómo surgen las obligaciones, cómo pueden coexistir entre las mismas personas y cómo pueden extinguirse. Además, contamos con la presencia de un experto en derecho civil. Gracias por la invitación. Me parece muy valioso que desde los primeros semestres se analicen casos prácticos, porque así se entiende mejor el derecho. Antes de iniciar con las preguntas, vamos a exponer el caso. María es diseñadora gráfica independiente y celebra un contrato de prestación de servicios con Luis, quien es propietario de una imprenta. El objeto del contrato es el diseño de la imagen corporativa del negocio de Luis y el precio acordado es de 12,000 pesos, que se pagaría al finalizar el proyecto. Durante el desarrollo del trabajo, María necesita imprimir material publicitario para otro cliente y decide acudir a la imprenta de Luis. Él le presta el servicio de impresión por un costo de 8,000 pesos y ambas partes acuerdan de manera verbal que el pago se realizará después. Así que una vez que María entrega el diseño gráfico, exige el pago total de sus honorarios. Sin embargo, Luis considera que ambas deudas pueden compensarse y proponer pagar únicamente la diferencia entre lo que él debe y lo que María le debe a él. A partir de este caso, nos gustaría comenzar con una pregunta muy general. ¿Qué tipo de contrato celebraron María y Luis y qué importancia tiene esto para el análisis del caso? El contrato que celebraron es un contrato de presentación de servicios. Esto es importante porque este tipo de contrato genera obligaciones claras para ambas partes. María se obliga a realizar un trabajo específico y Luis se obliga a pagar un precio determinado por ese trabajo. Bueno, y además del contrato principal, ¿podemos decir que surge otra relación jurídica entre ellos? De hecho, sí, Didier, cuando Luis presta el servicio de impresión a María, surge una nueva obligación distinta a la primera. En ese momento, María se convierte en deudora del pago por la impresión y Luis en acreedor de ese monto. Pero bueno, entonces, ¿es correcto afirmar que ambas partes son acreedoras y deudoras entre sí? Es correcto. María es acreedora de los honorarios por el diseño y deudora de los servicios de impresión. Luis es deudor por el diseño y acreedor de la impresión. Esta situación es fundamental para hablar de compensación. Bueno, y para quienes están iniciando en la materia, ¿cómo podríamos definir la compensación de obligaciones de forma sencilla? La compensación es una forma de extinguir obligaciones cuando dos personas se deben mutuamente. En lugar de que cada quien pague por separado, las deudas se restan y solo se paga la diferencia, siempre que se cumplan ciertos requisitos que establece la ley. Perfecto. ¿Y cuáles serían esos requisitos básicos que debemos identificar en un caso como este? De manera general, que ambas deudas sean exigibles, que consistan en dinero o bienes de la misma especie y que las personas sean acreedoras y deudoras entre sí por derecho propio. Bueno, y en este caso uno de los acuerdos fue verbal. Eso afecta la validez de la obligación de María de pagar la impresión. No afecta la validez. En material civil, el consentimiento puede manifestarse de forma verbal. El problema principal no es la validez del acuerdo, sino la dificultad para probarlo en caso de que exista un conflicto. Y en ese sentido, ¿qué tipo de pruebas podrían utilizarse si el asunto llegara a un juicio? Podrían utilizarse facturas, mensajes, correos electrónicos, testigos o cualquier otro medio que permita demostrar que el servicio de impresión fue efectivamente prestado y que existió un acuerdo sobre el pago. Bueno, ¿y en qué momento se considera que la obligación se extingue por compensación? Cuando se cumplen los requisitos legales, la compensación puede operar en pleno derecho. Esto significa que las obligaciones se extinguen hasta el monto concurrente de ambas deudas, sin necesidad de un pago adicional por esa parte. Pero, ¿y qué sucede si María se niega a aceptar la compensación propuesta por Luis? Luis podría hacer valer la compensación como una defensa en un procedimiento judicial, siempre que logre probar la existencia de ambas obligaciones y que se cumplan los requisitos legales.
Bueno, para ir cerrando este episodio, nos gustaría preguntarle qué recomendaciones usted daría desde la práctica profesional para evitar conflictos como este. La principal recomendación es dejar todos los acuerdos por escrito, incluso cuando exista confianza entre las partes. También es importante establecer claramente los montos, los plazos de pago y las consecuencias en caso de incumplimiento. Este caso nos permite ver que el derecho y las obligaciones no solo se estudian en teoría, sino que también está presente en situaciones cotidianas de día a día. Bueno, y además nos ayuda a comprender qué figuras como la compensación pueden ser una solución legal para resolver conflictos de manera más sencilla. Agradecemos mucho al experto por su tiempo y por ayudarnos a entender mejor este tema. Gracias. Y también a quienes nos escuchan, esperemos que este episodio haya sido útil para reforzar lo aprendido en clase. Nos escucharemos en el próximo episodio de Obligaciones en la vida diaria.